Bienven- Bienvenidos a todos a este espacio de escucha y reflexión y conciencia, este podcast llamado Violencia de Género, una herida abierta, un lugar donde ponemos voz a lo que muchas veces se quiere silenciar, la violencia de género. En este episodio hablaremos de casos reales obtenidos de fuentes públicas, analizaremos los contextos y hablaremos de las señales, las consecuencias y las fallas que como sociedad debemos atender. No contamos las historias por sensacionalismo, sino para generar conciencia, prevenir y exigir justicia, porque nombrar la violencia es el primer paso para erradicarla. Les acompañan en este episodio Erika Mesa, Joel Triana y quien les habla, Nicolás Gómez. Comenzamos. En Colombia, como en muchas partes del mundo, la violencia de género es una realidad que persiste en todos los espacios, como lo es en el hogar, en las calles, en las instituciones, en el trabajo y también en el Estado. Pero más allá de ser un problema social o cultural, la violencia de género es una violación a los derechos humanos. Así lo reconocen tanto el derecho internacional como la legislación colombiana. Cuando una mujer o una niña o una persona trans o una persona no binaria es agredida por el hecho de ser quien es, se le están vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, a la igualdad, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a vivir una vida libre de violencias. En Colombia, el Estado tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en género. Esta obligación se sustenta en normas nacionales e internacionales como la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 13 garantiza la igualdad y prohíbe todo tipo de discriminación. En la Ley 1257 del 2008, pues es una ley clave que reconoce y define las diferentes formas de violencia contra las mujeres, establece medidas de prevención, atención y sanción. En la Ley 1719 del 2014, que garantiza el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y los tratados internacionales que Colombia ha ratificado, como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? Aquí en Colombia, la ley reconoce varias formas de esta violencia. Todas son graves, aunque no todas sean visibles y a veces pasen desapercibidas. Algunos tipos de violencia son la violencia física, que vienen siendo los golpes, los empujones, quemaduras, el uso de la fuerza. Y esta forma de violencia busca dominar a través del daño corporal y es la más evidente, pero no es la única. También encontramos lo que es la violencia psicológica. Son las amenazas, insultos, el control sobre la pareja, las humillaciones y la manipulación emocional. Esta violencia daña la autoestima, genera dependencia emocional y muchas veces pasa desapercibida. También encontramos la violencia sexual, que es todo acto sexual forzado o sin consentimiento, incluyendo violación, abuso, acoso y también tocamientos no deseados o exposición de contenido íntimo. Puede darse dentro o fuera de las relaciones. La violencia económica o patrimonial, cuando se impide el acceso al dinero y se controla el uso de los recursos o se destruyen bienes personales. Muchas mujeres en Colombia dependen económicamente de sus agresores, lo que esto limita su libertad. La violencia simbólica se transmite a través de los medios, la música, la publicidad, el lenguaje. Esta refuerza estereotipos de género y naturaliza las desigualdades. También encontramos la violencia institucional, cuando una mujer acude a la justicia o a un servicio de salud y no recibe la atención adecuada, es revictimizada, que no le creen o que no le dan protección. El Estado también puede violentar cuando no actúa con diligencia. Todas estas formas de violencia son parte de un mismo sistema, un sistema que históricamente ha puesto en desventaja a la mujer y a las personas diversas. Reconocer la violencia de género como una violación de derechos humanos en Colombia es un paso esencial para transformarla, porque no basta con indignarse, es necesario exigir justicia, reparación, garantías de no repetición y políticas públicas efectivas. El derecho a vivir sin miedo, a decidir sobre tu propio cuerpo,
a ser escuchada y protegida. No es un privilegio, es un derecho humano. Bueno, ahora profundicemos en las implicaciones éticas que conlleva enfrentar la violencia de género en Colombia, desde dos perspectivas fundamentales, las que son la bioética y la responsabilidad social. La violencia de género no es solo una problemática social y legal, también afecta la salud física, mental y emocional de las víctimas. Por eso la bioética, que estudia los principios éticos relacionados con la vida y la salud humana, nos ofrece un marco para entender esta violencia como una cuestión de dignidad y sobre todo de derechos humanos. En primer lugar, está el principio de autonomía, que reconoce el derecho a cada persona a decidir libremente sobre su cuerpo y su vida. La violencia de género atenta contra este derecho fundamental porque limita la libertad y coacciona a las víctimas, negándoles vivir sin miedo y control. También está el principio de la no maleficencia, que es la obligación de no causar daño. La violencia física, psicológica, sexual o económica provoca daños profundos y duraderos y todos, profesionales, institucionales o sociedad, tenemos el deber ético de prevenir y evitar revictimizaciones. El principio de beneficencia nos llama a actuar en favor del bienestar integral de las víctimas, ofreciendo atención, protección y apoyo que restauren su dignidad y salud. También está el principio de justicia. Es clave para Colombia, un país donde las desigualdades estructurales han colocado a las mujeres, a niñas y personas trans en diversas situaciones de vulnerabilidad. La ética exige corregir estas injusticias, garantizando acceso igualitario a la protección, la salud y la justicia. Pero la ética no solo recae en el agresor o las instituciones, también es una responsabilidad social colectiva. Como en Colombia, donde las violencias de género están presentes en todos los ámbitos, la sociedad tiene el deber de no ser indiferente ni silenciosa. Esto implica educar, denunciar, apoyar a las víctimas y exigir a los poderes públicos el cumplimiento efectivo de las leyes, como la Ley 1257 del 2008 y la Ley 1719 del 2014, que protegen a las mujeres y víctimas de violencia sexual. La responsabilidad social significa que todas y todos, familias, escuelas, medios, empresas y organizaciones, debemos trabajar para transformar las actitudes y estructuras que permiten la violencia. Solo a través de este compromiso ético y social podremos avanzar hacia una Colombia más justa, igualitaria y libre de violencia de género, porque proteger la vida, la libertad y la dignidad de todas las personas no es una opción, es un derecho y un deber compartido. Y bueno, continuando con lo que han mencionado mis compañeros, la violencia de género como problemática debe ser abordada por la sociedad mediante el establecimiento de pautas y soluciones oportunas que permitan que tanto las personas tomen conciencia de la gravedad de la situación, como también que no se normalicen los actos de violencia que se han generado y que se siguen generando en el país. No deben existir más casos como estos, pero es una realidad que todavía persiste. Pero si se da un aprendizaje consciente y si se da un esfuerzo activo, poco a poco podemos responder de manera efectiva ante estas situaciones, tanto desde una perspectiva psicológica como también desde la ética, tal como estos que voy a mencionar a continuación. Desde un punto de vista ético, tenemos que se debe tener en cuenta que todos somos sujetos de dignidad y derecho. Debemos tener responsabilidad moral, tanto individual como colectiva, frente al sufrimiento ajeno. Dejar de normalizar situaciones donde se promueve la desigualdad y promover la empatía, la escucha y la restitución de derechos. Desde un punto de vista legal, se deben aplicar de manera correcta las leyes vigentes en el país, judicializando de manera efectiva a los agresores y feminicidas. A su vez, que se garanticen el acceso a los derechos para las mujeres que enfrenten alguna limitación, ya sea de tipo étnico, geográfico o que sea víctima del conflicto armado. Desde un punto de vista psicológico, se deben promover las líneas de atención a las mujeres afectadas, tales como la existente actualmente, la 155, integrando esta de una manera más efectiva en los diversos lugares del país. Adicional, debido a las afectaciones psicológicas que implica la violencia, se deben tener programas que ofrezcan una atención gratuita y especializada para las víctimas, de modo que mediante una correcta intervención puedan llevar su vida de una manera digna y sin miedo.
Se deben implementar estrategias mediante el uso de la psicología feminista, donde la víctima es un sujeto activo y no uno pasivo. A su vez, que la intervención psicosocial comunitaria se realice mediante terapias grupales con un enfoque intercultural. Desde un punto de vista bioético y de salud, se debe capacitar a los profesionales en la identificación y en el modo de actuar en este tipo de situaciones, donde hay presencia de violencia de género. A su vez, que aplicar principios como el de la autonomía en la salud sexual y reproductiva y promover una atención libre de estereotipos y discriminación. En el punto de vista moral, se deben eliminar las conductas machistas o incluso los micromachismos que hay en la sociedad, promoviendo de manera adecuada y no forzada la igualdad, generando conciencia colectiva, ya que como bien se sabe, el silencio también es violencia. Se debe promover en la sociedad una educación libre de estereotipos machistas. Desde un punto de vista interseccional, en Colombia, aspectos étnicos, raciales, de orientación sexual y territoriales son factores de riesgo para la presencia de violencia y exclusión, por lo cual se debe promover políticas públicas que tengan un enfoque diferencial, pero a su vez que reconozcan la existencia de violencia, tales como la obstétrica, la trans, feminicidios y desplazamiento forzado. A manera de conclusión, podemos deducir que a modo de respuesta para las diversas situaciones de violencia de género que se presentan en el país, se necesita la prevención, una protección real, promover justicia y que no quede impune, y promover una participación activa de las mujeres y disidencias. Buscamos dos casos de violencia de género en la vida real y uno de ellos es el impactante caso de violencia de género que ocurrió en Río Negro. Este caso que queremos compartir es de una joven, aproximadamente de 25 años, que fue brutalmente agredida por su pareja sentimental. Cuando tuvieron la noticia, informaban que la muchacha se encontraba hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos luchando por su vida. Lo más alarmante es que esto no era la primera vez que la mujer sufría maltrato. Los vecinos ya habían escuchado gritos, golpes y habían llamado en varias ocasiones a la policía, pero cada vez que los agentes llegaban solo hablaban con el agresor, lo advertían y se iban. Nunca tomaron medidas efectivas. Según testigos, tenían problemas, el hombre tenía problemas con el alcohol, pero eso no es justicia para la violencia. Ese día, después de una discusión, la golpeó, dejándola con heridas tan graves que tuvo que ser llevada a urgencias del hospital. A pesar de todo esto, el agresor sigue libre y lo más grave es que sigue viviendo en la misma casa donde ocurrieron los hechos. Esta situación no solo muestra la violencia física extrema que vivió la víctima, sino también la violencia institucional, porque cuando una mujer pide ayuda y el Estado no actúa, también la está dejando desprotegida. Y bueno, acá tenemos otro caso. En este caso, pues se presenta una situación de violencia de género mediante los medios digitales, en específico Facebook. En este caso, pues la víctima de violencia es una mujer también, la cual tuvo una relación sentimental mediante redes sociales, donde le prometían su bienestar, que su pareja era soltera, y pues también por parte la presentaban siempre con sus amigos y familiares. Le involucraban en general en la vida de la persona, pero con el tiempo, pues debido, como se sabe claramente, en los sitios virtuales de Internet, pues la identidad de una persona es desconocida y siempre se oculta muy bien. Por lo cual, se generó con el tiempo un entorno de violencia en el que se realizaba ciberacoso a la víctima y se amenazaba muchas veces con la publicación de contenido delicado, ya sea de situaciones de extorsión o chantajes, donde pues a cada rato eran vulnerados los derechos de la víctima. Hoy hemos abierto una herida que, aunque muchas veces se oculta, sigue presente en nuestra sociedad, y es la violencia de género,
una herida que no cicatriza sola. Necesita visibilidad, conciencia, pero sobre todo acción. Si estás viviendo violencia o conoces a alguien que la sufre, no estás sola, no estás solo. Existen espacios seguros y personas dispuestas a ayudarte. Puedes comunicarte con líneas de emergencia especializadas como es la línea 155 o buscar ayuda local en hospitales, en centros de atención, organizaciones civiles o en la policía. La violencia no es normal, no es tu culpa y no tienes que vivirla en silencio. Hablar puede salvar una vida. Gracias por acompañarnos en Violencia de Género, una herida abierta. Comparte este mensaje, infórmate y sé parte del cambio, porque cada historia importa, porque cada voz puede hacer la diferencia.